Saludo a Julio Ríos, él es profesor del ITAM. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar acá. Bueno, tengo pendiente hacer un programa contigo sobre tu libro. De hecho, danos rápidamente, así en un par de minutos, los argumentos de tu libro, porque creo que sirve de buena introducción para lo que quiero preguntarte. Claro que sí, gracias Leo. Mira, el libro es acerca de cómo las cortes constitucionales deciden casos en donde están involucradas las Fuerzas Armadas. Cuando Ujú. digo están involucradas, quiere decir que son alguna de las dos partes en un litigio, ¿no? De los que le llega a la corte, ya sea los que demandan o los demandados. Ujú. Y es un libro en donde, digamos, el libro es sobre el papel de las cortes constitucionales en una democracia, y lo analizo este tema grande en el caso específico de las Fuerzas Armadas, Ujú. comparando las cortes constitucionales de Colombia, de Perú y la Corte Suprema de México en un periodo más o menos largo de tiempo. Muy De bien. eso trata el libro, o sea, tratando de ver cuál es la aportación de una corte constitucional en tratar de resolver lo que yo llamo el dilema constitucional de las Fuerzas Armadas, que es, digamos, el dilema que se presenta cuando las Fuerzas Armadas intervienen en asuntos internos propios de gobierno, de la policía, no solamente seguridad, sino Ujú. otros, como ya estamos viendo también en nuestro país. Ahí se presenta un dilema porque las Fuerzas Armadas, ese no es su campo natural de acción, y entonces intervienen muchas veces generando conflictos con otros actores, a veces violaciones de derechos, a veces demandas de sus propios miembros, y esos agravios, digamos, esos conflictos, algunos encuentran un cauce hacia las cortes constitucionales. Ujú. Y las cortes constitucionales tienen que decir, bueno, sí pueden participar las Fuerzas Armadas en esto, hasta qué límite temporal, material, geográfico, lo tienen que hacer así para que sea consistente con lo que dice la Constitución. Ese es el tema del libro. No, interesantísimo. Y bueno, ya lo platicaremos con más profundidad, pero bueno, en este contexto, precisamente, Julio, te quiero preguntar, ¿cómo viste esta manifestación de militares supuestamente activos en retiro, hasta dicen que desertores, y sobre todo familiares de militares este pasado fin de semana, pues demandando que se libere a soldados que por error asesinaron a 5 jóvenes indefensos, inocentes? Mira, es algo pues bastante complicado. En el contexto del libro, yo te diría que es justo lo que te decía, Ujú. parece ser la marcha, digamos, por lo que se sabe, por lo que yo he podido Sí, sí. observar, es una demanda de miembros del ejército en contra de el proceder de las cúpulas del ejército, ¿no? O sea, Ujú. al parecer es un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas por decisiones que han tomado los mandos, el secretario de Seguridad, el secretario de Marina y bueno, el comandante en jefe, Ujú. ¿no? Entonces, a mí estas diferencias son normales, ¿no? No solamente como tú mencionas, lo que ocurre en la marcha es que las diferencias se dan por considerar si los soldados que están presos o detenidos ahora lo están siendo, están justa o injustamente detenidos. Hay muchas demandas que provienen de dentro de las Fuerzas Armadas hacia las propias Fuerzas Armadas, Ujú. que tiene que ver también, puede ser temas laborales, pueden ser Sí. otros temas. Acá, o sea, lo que es notable de la marcha del domingo es que se haya eh, tomado la decisión de ir a la calle a manifestar públicamente el rechazo. Entonces, es decir, son demandas que no están encontrando cauces constitucionales, ¿no? Cauces institucionales para ser resueltas, ya sea dentro de las mismas Fuerzas Armadas o
afuera, como por ejemplo es el sistema de justicia, que es lo Así que yo te es. decía, que Sí. algunas de estas demandas deberían de poder llegar a la Corte Suprema Mexicana y la Corte Suprema debería decir es justo, no es justo, cuando sí, cuando no, son casos que deben ir al fuero militar o no. Y eso es que nos ha faltado. O sea, por eso Ujú. estamos viendo que se desborda el conflicto y ha llegado a las calles, yo creo. A ver, esto me parece muy interesante, Julio, este tema de cómo las Fuerzas Armadas en un país democrático, liberal, civil, pues se tienen que ceñir a la Constitución y por lo tanto a los mandatos, a lo que ordene la Suprema Corte de Justicia, que es la que interpreta la Constitución. Yo supongo que de entrada a todos los ejércitos en el mundo no les gustan los controles, no les gusta que los civiles se metan en su mundo, ¿no? Pero tienen que estar metidos, pues, te diría, en el software de la mentalidad de los militares, el decir, no, al final del día nosotros dependemos de las órdenes de civiles. Bueno, a ver, ese es el tema crucial, ¿no? Sí, La diferencia fundamental entre un régimen democrático y uno que no lo sí, es que las Fuerzas Armadas se reconocen como tales porque la Constitución dice que lo son. Es decir, lo que tenemos para determinar que, por ejemplo, el secretario de la Sedena tiene ciertas prerrogativas, ciertos límites, pues son los artículos de la Constitución que tratan sobre el sí. poder de las Fuerzas Armadas, del Ejecutivo, etcétera. Entonces, claramente las Fuerzas Armadas se deben a la Constitución y trabajan, a diferencia de los grupos violentos, armados, ilegítimos, las Fuerzas Armadas trabajan para defender a la Constitución o deberían defender a la Constitución. Y sí, claramente hay muchos, a las Fuerzas Armadas no les, digamos, tienen que aprender y digo literalmente aprender, en particular Fuerzas Armadas en países en donde no Ujú. había una tradición Sí, democrática anterior, ¿no? Deben de aprender a funcionar bajo los lineamientos y los principios y las normas básicas de un régimen democrático, que es el caso de México. Hay países en donde, digamos, han tenido una democracia desde hace mucho tiempo y siempre hay tensiones entre lo civil y lo militar, pero son menos, digamos, generan menos conflictos. Y también hay países en donde no se les demanda tanto a las Fuerzas Armadas participar en tareas que no les son claro, exactamente, claro. digamos, ajustadas a su función, ¿no? Entonces, Sí. si combinas las dos cosas, una tradición no democrática junto con Fuerzas Armadas realizando labores que no les son propias, ahí es en donde se genera el La máximo de atención. tensión. Así es. Déjame preguntarte, porque aquí vimos, ¿te acuerdas que hackearon a la Secretaría de Defensa Nacional y los diputados le solicitaron al general secretario que fuera a comparecer a la Cámara de Diputados? El general secretario Sandoval les dijo que no, que él no iba a la Cámara de Diputados, que fueran a sus oficinas. Los muy brutos, creo, de los diputados dijeron, bueno, ok, vamos a sus oficinas, señor secretario. Y un día antes de la comparecencia les canceló que porque había recibido una carta que él consideraba irresponsable. Este tipo de acción, de actos, me parecen muy preocupantes, porque creo que no, precisamente dan cuenta de cómo los militares en México no están entendiendo que tienen responsabilidades legales de rendir cuentas a la representación social. No, por supuesto. Y además, yo creo que una cosa que es muy importante es que las Fuerzas Armadas entiendan que su legitimidad depende crucialmente de el marco constitucional democrático. Ellos, lo que los diferencia de los actores violentos y legales Ujú. es que ejercen el uso de la fuerza de modo legítimo, a diferencia de los otros. Y legítimo en este caso quiere decir de acuerdo con las reglas y los principios de la Constitución. El secretario de la Defensa Nacional tiene que rendir informes cuando es llamado en el Congreso de la Unión, como cualquier otro secretario de Estado.
¿no? Entonces, ese tipo de... Es Claro, muy importante que mientras más excepciones hay en el actuar de las Fuerzas Armadas muy bien, respecto claro. a las otras instituciones que son parte de la misma Constitución, pues las vamos dejando fuera y fuera y fuera de este, llamémosle así, como manto de legitimidad democrática que provee la Constitución, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que es algo que se debe de revisar, sin duda. Me quedan 30 segundos. Te voy a hacer una pregunta, no sé si la puedes responder en 30 segundos. Pero los militares, el alto mando militar, que la Constitución le dice que tiene un comandante supremo, cuando el comandante supremo les ordena hacer algo inconstitucional, ¿a quién le tienen que hacer caso? ¿Al comandante supremo o a la Constitución? Bueno, existe algo que se llama la objeción de conciencia. La propia Constitución protege ciertos derechos de miembros de las Fuerzas Armadas en contra de algunas órdenes que por otro lado también deben de seguir. Justamente quien debe de resolver esos entuertos que son complicadísimos es el intérprete de la Ok. Constitución, porque ambas cosas se reconocen en la Constitución. De hecho, yo echo de menos muchísimo una intervención más activa, más firme, más esclarecedora de nuestra Suprema Corte de Justicia en este tema que ya lleva muchos años en Sí. México acumulando ambigüedades, conflictos, problemas y por lo que vimos el domingo, estos parece que se están saliendo cada vez más del cauce institucional. Pues muy interesante. Julio, cuando estés por acá por México, échanos un telefonazo para que te vengas aquí al estudio y desde luego platicarlo con más detenimiento. Ahora que supuestamente va la Suprema Corte que entrarle al tema de los varios casos que hay sobre militarización en la Suprema Corte. Gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Leo. Julio Ríos, interesante este tema. Voy a hacer una pausa, regreso con Raúl Feliz para ver qué está pasando con los bancos en Estados Unidos, también ya en Europa, que si puede poner esto en peligro el tema económico global. En fin, regresamos.